Estamos de luto, Santa Cruz abandona el VPP. Es una noticia que parece triste, pero que no nos podemos tomar al pie de la letra. Estamos en un momento convulso en el mundo de las bicicletas eléctricas. Cada vez vemos como las marcas terminan de migrar la mayoría de sus bicicletas enfocadas al trail y al enduro al mundo de las eléctricas. De hecho, Santa Cruz terminó de hacer esta migración hace ya bastante tiempo. Sin embargo, con la salida al mercado de la nueva Santa Cruz Bala, todo cambia. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la Santa Cruz Bala, la nueva e-bike de la firma californiana que abandona el sistema de suspensión de mayor referencia del mundo, el VPP. Pero esto no es la primera vez que Santa Cruz lo hace, o por lo menos lo intenta, ¿verdad? Para nada. A pesar de que identifiquemos el VPP con Santa Cruz, la realidad es que este fabricante empezó prácticamente como todos, con monopivotes sencillos. Santa Cruz lleva desde el 2002 usando el sistema VPP en sus modelos, aunque existían opciones más económicas como la Heckler y la Bullet de 2008 o 2009, entre otros modelos que eran monopivotes sencillos. Entonces Santa Cruz lleva usando el VPP desde hace 2 décadas. ¿Quiere decir que con esta bicicleta lo cambia? Podríamos afirmar que sí, sin embargo ya lo intentaron en 2012. En aquel año la firma californiana lanzó la Butcher y la Nickel, dos modelos con monopivotes con violetas, una mezcla indecisa entre un VPP y un monopivote puro. Un concepto que fracasó rotundamente. Pero en pleno 2024, con vistas al 2025 y 2026, ¿por qué deciden cambiar de nuevo y lanzan una e-bike con un sistema de suspensión de 4 barras con Horselink en lugar de mantener el famoso y exitoso VPP? Pues lo resolveremos más adelante cuando hablemos del sistema de suspensión, así que todavía no te vayas del vídeo. Pero antes déjame que te recuerde que si te gusta este tipo de vídeo, te animo a que le des un buen like y a que te suscribas al canal, que gracias a todos vosotros estamos haciendo crecer esta hermosa comunidad. Esta nueva Santa Cruz Bala es una e-bike con una estética diferente a las demás Santa Cruz. Seguimos teniendo un cuadro de fibra de carbono, pero esta vez, como en las bicicletas tradicionales, Santa Cruz da a elegir entre el carbono C y el CC, dos calidades diferentes de fibra de carbono, siendo la CC la mejor de ambas. Los 3 primeros modelos vienen con carbono C y los siguientes con CC. Tenemos 2 colores de elegir a la fecha de lanzamiento, un verde oscuro y un gris brillante. No son colores muy vistosos, pero sí bastante elegantes. Esta e-bike tiene un enfoque claramente endurero y un poco trail. Prueba de ello son sus 150 mm de recorrido en el tren trasero y 160 mm en el delantero, y siempre montan horquillas de barra de 38 mm, tanto Fox como Rosso. La nueva Santa Cruz Bala se trata de una e-bike mullet, favoreciendo la agilidad frente a la velocidad y estabilidad. Equipa el recién presentado motor Bosch CX de quinta generación, y en este caso todas vienen con 600 vatios hora de batería. Santa Cruz no da la opción de montar la batería de 800. Sé que algunos vais a pensar que es un error, que vaya faena, que vaya porquería de batería, que no cunde el pánico. Para la mayoría de ciclistas los 600 vatios hora de un motor Bosch son más que suficientes. Sobre todo porque los motores de nueva generación y las baterías nuevas tienen un consumo mucho más bajo y un mejor rendimiento. Pero si realmente no saben a poco, siempre está la opción del Bosch PowerMore, que es una batería añadida de 250 vatios hora, por lo que el modelo de 600 lo podremos convertir en un 850, siendo esto una capacidad de batería de sobra para prácticamente todo el mundo. Aunque voy a ser sincero, yo también hubiera preferido la batería de 800 frente a la de 600, o al menos que se pudiera poner. La geometría de esta e-bike está muy bien equilibrada, pero antes déjame contarte que esta e-bike se fabrica en 5 tallas, desde la S hasta la XXL, y lo interesante es que el basculante, todo el triángulo trasero que pivota y que rota entre sí, es distinto para cada una de las tallas, consiguiendo longitudes de vaina diferentes. Y esto es un detalle buenísimo porque cada talla requiere de una longitud de vainas, es decir, cada talla ya no solo tiene un triángulo delantero distinto, sino un basculante prácticamente distinto también. Gracias a un flip chip en la acogida del amortiguador, podemos variar el ángulo de dirección del sillín y la altura del pedalier. Al existir 5 tallas, no vamos a hablar de reach, no tiene sentido con tantas medidas. Pero sí es importante que sepáis que el ángulo de dirección se sitúa en 64,2 grados o en 63,9 dependiendo de la posición de ese flip chip. Y hablando de la longitud de vainas, que sepáis que la medida oscila entre los 439 mm de la talla S hasta los 450 de la XXL. Son vainas tirando a cortas, que esto unido a que es una bicicleta mullet, se nota que han apostado preferentemente por la agilidad frente a la estabilidad. Y el eje de pedalier cae entre 11 mm y 15 mm con respecto al eje de la rueda trasera, dependiendo del flip chip. Como vemos, esta nueva e-bike tiene una geometría bastante neutra, aunque tira sobre todo a ser una e-bike que prioriza la agilidad frente a la estabilidad y la velocidad. Como hemos comentado, Santa Cruz ha abandonado en este modelo el VPP.
A cambio, se han decidido por el más estándar de todos los sistemas de suspensión que hay a día de hoy, un sistema de 4 barras con Hoslink. Personalmente me da un poco de tristeza pensar que este es el comienzo de un cambio en las e-bikes de Santa Cruz. Que Santa Cruz pierda el VPP es perder la identidad de marca en mi opinión, y emplear un sistema de suspensión tan genérico como un Hoslink le quita ese prestigio a la marca californiana. Y con esto no quiero decir que un sistema tipo Hoslink sea un mal sistema de suspensión y que esto sea una catástrofe. Para nada. Y si nos paramos a ver las gráficas del sistema de suspensión, vemos que el cambio es a positivo, pero no es un cambio drástico. La gráfica del leverage ratio, es decir, la que nos dice cómo de progresiva es el sistema de suspensión, es prácticamente idéntica a la de una Heckler. La diferencia es que la curva de la Heckler se sitúa en una posición más elevada que la de la bala, porque el ratio medio cambia. Claro, es que esto es consecuencia de que la Heckler usa un amortiguador con menos carrera, un 210x55, y esta nueva bala utiliza un 205x60, pero ambas tienen el mismo recorrido trasero. Por cierto, para evitar dudas y malentendidos, la estoy comparando con la Heckler Full Power Mullet, la de 150 mm traseros y 160 mm delanteros con un motor Shimano EP8. No la estoy comparando con la Heckler SL, que es la e-bike ligera. Por otro lado, lo que sí cambia es la efectividad de pedaleo o anti-squat y la efectividad de frenada o anti-race, y cambia mejor. La gráfica de la efectividad de pedaleo o anti-squat tiene una curva más estable, es decir, cambia menos su efectividad con respecto al recorrido que se vaya usando. Y no solo eso, sino que los valores en sí son mejores. Pero en el anti-race, que es la efectividad de frenada por así decir, veremos un punto clave. La nueva Santa Cruz Bala frena mejor que la Heckler en mi opinión. ¿Pero por qué? Pues la gráfica del anti-race es más baja, con valores inferiores en todo momento con respecto a la de la Heckler. Esto significa que es un sistema mucho más independiente a la frenada. La Santa Cruz Bala perderá menos tracción en las frenadas bruscas y tendrá una suspensión más activa. Aunque esto supone sacrificar un poco de geometría, ya que al ser más independiente, la bicicleta tiende a balancear un poco hacia adelante en las frenadas. Y todas estas mejoras las han conseguido gracias a que un sistema de 4 barras da más libertad a los ingenieros de Santa Cruz a posicionar el punto de giro entre la vaina y el triángulo delantero en comparación a la poca libertad que da un sistema VPP. Porque para que el VPP tenga un comportamiento ideal se requiere acercar mucho el punto de giro de la bieleta inferior al eje del pedalier. Pero claro, si tenemos un motor de por medio, acercar tanto ese punto de giro al eje del pedalier es prácticamente imposible. Un sistema de 4 barras aporta más flexibilidad a los ingenieros para posicionar los puntos de giro y a la vez permite integrar una solución más barata y eficiente a la hora de fabricar las distintas piezas implicadas. Y creo firmemente que estas han sido las dos razones principales por las cuales Santa Cruz ha optado por cambiar el sistema VPP al Hoslink en esta bicicleta. Santa Cruz ha sacado 5 montajes de esta bici, a cada cual más caro, y os adelanto que no voy a dar mi opinión acerca de los precios, porque aparte no merece ni tan siquiera opinión. El montaje más barato es el R, con un PVP de 7.890 euros, y un montaje un poco regulero. Horquilla Zen básica, amortiguador for Float X Performance, frenos de V8, transmisión NX, en fin, lo básico para montar una bicicleta como esta. Y el montaje más caro, el XX AXS RSV, que asciende a unos 13.490 euros, ya trae suspensiones Fog Factory, ruedas reserve de carbono con bujes Industry 9, frenos Maven Ultimate, transmisión SRAM XXXS, y en medio tenemos 3 modelos que combinan distintos tipos de montajes para conseguir saltos de 1.000-1.500 euros entre cada uno de estos modelos. Pero en definitiva son montajes con precio Santa Cruz para una bicicleta que se ha dejado el corazón de Santa Cruz por el camino. Para concluir, quiero comentar que no podemos asumir que esta va a ser la primera de muchas e-bikes de Santa Cruz que cambien el VPP por un Hoslink. Creo que esta e-bike va a funcionar como un termómetro que medirá la respuesta al mercado a este cambio. Si funciona bien en ventas, evidentemente la compañía decidirá cambiar los VPP por los Hoslink en las siguientes e-bikes que saquen, pero si no funciona, volverá a usar el VPP. Lo que me parece curioso son los comentarios jocosos que esta e-bike ha suscitado y que no puedo evitar mostraros. ¿Quién ha puesto una pegatina de Santa Cruz en mi Transition? Crestline se parece más a Santa Cruz que la propia Santa Cruz. Control C, Control V en Santa Cruz, Cube, Vitus, Transition, Da Vinci. En fin, es a lo que Santa Cruz se expone al realizar este cambio tan drástico hacia un sistema mucho más generalista. Por cierto, estuve probando la GasGas ECC, una e-bike que también tiene el sistema de 4 barras con Hoslink, así que aquí arriba tienes el análisis y más abajo tienes el test. Nos vemos en el siguiente vídeo, sed buenos.